Y entonces cuando hablamos de derechos, el Estado actúa como ente soberano. En todos, nada más No, que en los productos en específico son sus funciones de carácter privado, como los arrendamientos, las enajenaciones. Si el Estado por alguna razón vende, no sé, las oficinas que están en el centro, en Hidalgo 77, del SAT, ya no las quiere, las va a vender, son suyas. ¿Qué es lo que va a obtener por la venta? Lana. Ah, pues sí, esa lana es un ingreso que se constituye como un producto de una venta de un bien del Estado. ¿Sí? Es una enajenación simple. Es más, se las va a vender al hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque le gustaron mucho las oficinas y quiere poner su chocolatería ahí. Es una compraventa entre particulares. La función es una compraventa normal, simple. Que interviene el Estado significa que la lana no se va a ir a su bolsillo, sino a quién, pues a todo el pueblo mexicano. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque el pueblo mexicano forma parte del Estado. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Está fácil, ¿no? Más o menos. Sus caras de what the fuck. Sí está fácil. La próxima vez que los vean ya van a saber qué es cada cosa. La verdad es que tengo unos con unas caras de susto apestosas y de no manches, maestra, ¿de qué me está hablando? Eso es como japonés o quién sabe qué idioma. Pero en serio, hay unas caritas que hasta yo me espanto, como la de Carla Contreras, una cara de la de Esther Zúñiga, Zaida Ponce también tiene una cara de miedo, Carmen Viviana, Gavino, ni se diga. Paulina Alvarado, Jorge Antonio, ándale. Evelyn también tiene una cara de santo espanto que me está metiendo, maestra. No sé ni de qué chetos está hablando. Bien. Alguien por ahí estaba hablando de lo mío y que si las playas y que por qué y los hoteles. Bueno, pues acá está también, por si les quedaba claro, aquí está el dominio de las tierras, sus accesorios. Todo esto se puede obtener a través de concesiones. Entonces, yo puedo adquirir en propiedad privada, déjenme ver dónde está, como mexicano, todo lo que quiera, incluyendo las playas. Pero como extranjero, solamente a ciertos metros. No más que no me acuerdo cuál fracción es. Déjenme buscar. Hoy vienen hasta los ejidos, imagínense. Todas las enajenas de agua. Estos son las rancherías. Ay, qué bonito, derogaron todo. Creo que son 100 metros y 50 de las playas. 100 metros de litorales y 50 de las playas, o al revés. Que extranjeros no pueden construir. No me acuerdo dónde está, pero por aquí está. ¿Qué es la fracción 1? Porque dice en una faja de 100 metros a lo largo de las fronteras y de En 50. serio, ya llegué a la otra. Ah, pues es esa. ¿Dónde está? Mm, sí, es esta. Final casi. Ahí está. Ya lo encontraste. Muy bien. Esta, ningún extranjero puede comprar ahí. ¿Ok? ¿Y por qué si ningún extranjero puede comprar ahí? Hay un Hilton en Cancún a ras de playa. porque O en... compran a través de terceros. ¿Te cae? ¿Eso es legal? Pues no, pero igual lo hacen. ¿Cómo crees? O sea, ¿cómo crees? ¿Cómo se te puede ocurrir tal cosa tan aberrante en el mundo mundial que un hotel de esa calidad moral
va a comprar algo a través de terceros. No, no puede ser ilegal. No podrías ponerlo. Sí es una aberración. No todo en esta vida es ilegal. ¿Qué haces? Lo que haces es que constituyes sociedades en las cuales en esa sociedad el capital nacional predomina al menos en un 51% respecto del capital extranjero, lo cual implica que se permite que exista la inversión de capitales extranjeros. Ojo, aquí te dice, el extranjero no puede comprar por sí mismo solo, pero no te dice que no pueda realizar inversión con un mexicano. Entonces, ¿qué haces? Diversificas riesgo, utilizas un poquito de finanzas básicas y puedes comprar como extranjero en las playas siempre y cuando el capital no sea mayormente extranjero. Y eso es legal. Señores, no podemos vivir pensando que todo en la vida es ilegal. En algunos grupos, ¿y a dónde se va el dinero de mis impuestos? Pues a los gobernantes. No, no se va a los gobernantes, chatos. Se va a la tesorería de la federación y ahí en la Constitución viene. No nos podemos andar inventando cosas. Utilizan prestanombres. No, esa figura es ilegal, ilegal, ilegal. Y no puedes tener ingresos si no demuestras que tu negocio es legal. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es diversificar la inversión con inversionistas mexicanos. Y también no podrías tener tantos millones de dólares y tantos hoteles por el mundo si no utilizaras esa proyección de inversión que prácticamente cualquier país te permite. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Seguros? ¿Se habían dado cuenta de todo lo que tiene la Constitución? Apenas acabamos de terminar la parte de derechos fundamentales. Profesora, Mándeme. en esta parte que nos acaba de decir, o sea, lo que ya entendí es que sí se puede comprar, pero por medio de mexicanos, bueno, de inversiones mexicanas, ¿o cómo? Siempre y cuando la un socio mexicano. inversión mayoritaria sea nacional. Y eso lo van a empezar a ver un poco más cuando vean impuestos sobre la renta en personas morales. Tienen una materia linda y preciosa de personas morales como contadores. Entonces, cuando empiecen a subir con las personas morales, se van a dar cuenta que los extranjeros pueden invertir perfectamente en México, sin ningún tema. Siempre y cuando paguen sus contribuciones, declaren la fuente de riqueza mexicana y cumplan con todos los requisitos de la ley nacional, pueden hacerlo. No hay un tema. Inclusive hasta tienen cierto régimen preferente de inversión, que está por ahí del título, creo que es el cuarto, no, es el quinto de la ley del impuesto sobre la renta, si mal no lo recuerdo. ¿Ok? No hagan cara de babas, o sea, en serio, así de no. Cuando sean super mega contadores con título y cédula profesional y super certificados, se van a dar cuenta que vale la pena más estudiar las legislaciones contables de otros países, porque así no nada más domino la mexicana, sino que también puedo tener clientes extranjeros, que eso sería ideal para sus expectativas laborales a futuro. No se la van a hacer, no se la van a pasar haciendo cuentitas nacionales, ¿o sí? Lo mejor es también ver cómo funcionan los sistemas internacionales. Inclusive, hasta podría ser un tema de tesis muy bueno el tratar de hacer algún tipo de comparativo con los sistemas contables de otros países. Algún día harán una tesis. No, maestra, yo me voy a titular por... ¿Qué son esos? Diplomado. ¿Y para qué te sirve un diplomado? Pues para Por nada. servicio social. No manches. No seas ridículo.
¿Cómo que por servicio social? Eso ni existe. Servicio social es un requisito, no un trámite de titulación. No es una opción. Qué Después desagradable. después del servicio, o sea, aparte tienes que volver a hacer otro, pero creo que ese tiene que durar un año. Un amigo se va a titular por así. No, bueno. Y que aparezca en tu título, titulado por servicio social. Qué terrible. No, no, no. Según yo, eso no estaba, pero bueno, quién sabe qué va a hacer. En fin, de todas maneras tiene que hacer un examen, si no mal lo recuerdo. Y en ese siempre te preguntan algo, entonces por lo menos tienes que saber la mitad. En fin, that's it. Traten de hacerlo bien. Algo de lo que se enorgullezcan de que se titularon por algo bueno, no por una fregadera. No, los diplomaduchos esos, nada más te quitan un año y medio, mejoras una maestría, te sale el mismo tiempo y tienes un grado adicional. Te funciona mejor y te puedes volver un sangrón. Bien. ¿Dudas hasta aquí? Todavía tiene más cosas fiscales, pero ya la verdad es que es muchísimo. Habla también sobre los municipios que pueden adquirir, poseer sus propias cosas, pues eso es compraventa, etcétera, etcétera. ¿Ok? Habla de los ejidos, en fin. Ajá. ¿Dudas hasta aquí? Quedan prohibidos. Ah, viene otra parte en donde quedan prohibidos los monopolios. No sé cuál es. No, este es el 28. ¿Qué es un monopolio? ¿Y cuántos monopolios conocen? Cuando, bueno, Profesor, una parte del mercado, nada más una persona puede, tengo entendido que puede vender, ofrecer ese producto en el mercado. Ajá, eso mismo. Solo cuando una sola persona físico-moral abarca todo un sector del mercado. Y luego entonces, ¿qué monopolio conocen? creo que según no hay Microsoft. ninguno. O ver uno a la vez, porque no entendí. Telmex. ¿Cuál Telmex? Antes de que tuvieran Profesora, las demás, no tenía él el control. Claro que no. O sea, existe AT&T, existe Telcel, existen N cantidad de compañías. Ese no es un monopolio. Puede ser la CFE. La CFE puede ser monopolio. no es del Estado, ¿no? Pues exacto. ¿Cómo va a ser monopolio si es una empresa del Estado? Nada más falta que me digan que Pemex es un monopolio y los ahorco. Profesora, Bueno, yo por lo que tengo entendido, bueno, lo que ya dijo Evelyn, que pues es nada más es un proveedor para una cosa. Y bueno, todavía no es monopolio, pero por ejemplo, Coca-Cola lo que hace es que tiene como varias empresas, o sea, tiene varios refrescos, varias marcas de refrescos, no nada más Coca-Cola. pues sí, Pues trabaja pero varias también empresas. existen las otras, la de Ah, por eso Pepsi, dije que y no es también monopolio. existe Pascual, entonces no controla el mercado. O sea, No, que pero pues controle el una gran mercado parte. significa que sea una sola. O sea, ustedes me están hablando de oligopolios, no de monopolios. Los oligopolios es cuando una empresa que tiene varias empresas o un cúmulo de empresas controlan cierto sector de mercado. Pero un monopolio como tal es una sola empresa que controla todo un mercado y aparte es de carácter privado. Entonces, estamos hablando en otro idioma. O sea, no me pueden decir ni Bimbo, ni ninguna de esas. O sea, todas esas, sí, a lo mejor controlan un poco los mercados, pero no son monopolios, no son únicas en su Entonces género o no especie. existen los monopolios, ¿sí? Pues al día de hoy no existen. Hasta hace 3 años sí existía una, pero ya cambió porque ya existen 2.
y hay 2 empresas que controlan eso. Y la única empresa y sus respectivas empresas que era considerada como monopolio en su momento fue la Bolsa Mexicana de Valores, al ser una empresa de carácter bursátil, única, era la que controlaba todo el mercado, y sus 7 empresas, que era Signa, la Contraparte Central de Valores, Mexder, la MIB, ay, ya se me olvidaron las otras, no me acuerdo, pero sus 7 empresas eran las que funcionaban, solamente esas empresas funcionaban para eso, pero al día de hoy, hace unos cuantos años, se generó una segunda bolsa mexicana que se llama Viva, y entonces pues dejó de ser monopolio. Ya no existe un monopolio. No hay monopolios al día de hoy en México. No existen. ¿Ok? Aquí habla que no están prohibidos las condonaciones de impuestos. Esto es nuevo. Esta es nueva. Y las exenciones de impuestos. Esto de aquí, lo de las condonaciones, lo acaban de meter. Aquí está. En marzo de 2020. Entonces, si no estaba en la Constitución, ¿sí se perdonaban? ¿Mande? ¿Me Me están surgió la- hablando? Ah, sí, me surgió la duda. Entonces, si se acaba de poner, ¿sí se perdonaban los impuestos? ¿O en qué situación? De hecho, la condonación de impuestos era una posibilidad que el Estado tenía para cancelarte una deuda. Y al día de hoy, pues, ya bailó con la más fea. La condonación implicaba que existían deudas recíprocas. La vamos a ver de todas maneras, entre el Estado y los particulares. Entonces, ¿qué sucedía? Pues que te podían perdonar por alguna situación, más bien, perdón, me equivoqué, esa es la compensación. La condonación de impuestos consistía en el perdón total o parcial de los impuestos. Por ejemplo, si existía, no sé, un temblor y resultaba que, no sé, todas las personas que vivían en X zona no podían pagar los impuestos, pues, porque tenían que pagar los daños o las reparaciones de sus casas, pues se les condenaban los impuestos. Pues ahora resulta que ya no se puede, lo cual esta es de las reformas o de lo que sí se ha propuesto en este sexenio, que son aberraciones. O sea, ¿cómo vas a hacerle para pagar? Por ejemplo, los que viven en las costas, cuando caía un tsunami, bueno, se les condonaba total o parcialmente el pago de los impuestos mientras recuperaban los bienes que habían perdido en el huracán o en el tsunami, ¿no? Pues al día de hoy no te van a condonar nada. Así te quedes en la calle, roto, jodido, tienes que pagar, porque ya lo dice aquí. Y tampoco te pueden exentar del impuesto, porque también lo dice aquí, que está prohibido. ¿Y en el caso de muerte se transmitiría? ¿En el caso de qué? ¿De muerte? La muerte Sí. transmite las deudas fiscales. Así que estás frito por donde le veas. Maestra, tengo una duda. Ujú. Estaba viendo, es que ahora sí que es el mismo artículo, pero antes de esa reforma, y dice algo sobre los estancos. ¿A qué se refiere eso? A ver, búscalo en el tumbaburrotes. ¿Qué dice el diccionario Google? ¿Qué es un estanco? Pues es que dice que los estancos son la limitación, embargo o prohibición de la producción, fabricación, curso y comercio libre de ciertos artículos o mercaderías. ¿Y eso como que para qué sirve o qué? Yo encontré que se refiere a una parte de la producción, de la distribución y de la importación y venta de un bien.
A ver, significa que no se puede prohibir la importación o exportación o no se le puede poner una cantidad limitada o específica de, por ejemplo, impuestos o aranceles a ciertas cosas. O sea, todos los productos de una misma calidad o cantidad tienen que tener exactamente lo mismo. No pueden ser preferentes, ¿ok? No pueden ser diferenciados. A eso se refiere. ¿Sí? Entonces, no se limita la producción de nadie. Tú puedes producir todo lo que necesites, puedes importarlo y exportarlo con los mismos aranceles que los demás productos. Y esto también significa que se procura que la competencia nacional sea igual a la internacional, que el producto mexicano no tenga una cantidad menor en relación al producto internacional de la misma naturaleza. ¿Ok? A eso se refiere, que necesitas igualar los productos nacionales con los internacionales. Entonces no les puedes poner cuotas diferenciadas. ¿Sí? Más o menos. Es un poco más complicado. Los estancos no lo tenemos realmente como parte fiscal. Mi parte fiscal son estas dos. Pero sí necesitamos tener conocimiento de ellas. Esto básicamente operaría en materia aduanera. ¿Ok? Bien. ¿Más dudas? ¿Comentarios? Sí, maestra, yo tengo una duda. ¿Qué onda? Es que no me quedó claro. Bueno, yo estaba pensando de que Bimbo sí podría ser un monopolio porque no sé si usted dijo que no, porque existen pues pastelerías y panaderías, pero siento que es diferente a porque lo vende empacado, ¿no? O bueno, no es como, Pero también ¿no? está Wonder, ¿no? O ese, A ver, No, acuérdense, Wonder es de exacto. Bimbo. también. A ver, espérense. Sí. Acuérdense que el tema no es si lo vendes empacado o lo vendes en charolita o lo vas a vender de casa en casa. El tema es que existen productores. Entonces, tendrías que hablar de que existe Bimbo, el Globo, el Ecarost, todas esas cosas. O sea, la Esperanza, entre otras miles de pastelerías que son consideradas como grandes, no son pequeñitas y que venden el mismo tipo de producto, pan. ¿Me explico? Entonces, cuando ya existen competidores en el mercado, a pesar de que uno controle, no es monopolio. ¿Por qué? Porque tienes competidores, entonces se convierte en oligopolio. Significa que una empresa controla por sobre las demás un mercado, pero existen otras empresas que están en competencia con ella. ¿Ok? El monopolio se refiere a una empresa que lleva todo un sector, o sea, no hay otra, no tiene competencia, no hay forma de que compitan con ella. Eso es un monopolio, ¿de acuerdo? Ok, muchas gracias, maestra. Por eso hablábamos de que antiguamente pues, la Bolsa Mexicana de Valores era la única que tenía la concesión para tener un mercado financiero, era la única. Y después pues ya se puso otro mercadito por ahí, pues ya no es un monopolio, ya hay dos, lo cual te da la pauta de que no exista precisamente esa unidad, que solamente uno lo tenga todo. ¿De acuerdo? Bien, ¿más dudas? Esto por lo que se refiere al 28. Ay. Creo que es todo. Debe de tener algo adicional, pero ya no me acuerdo qué es. Y de ahí nos vamos al... Déjenme ver cuál sigue. El 29, no. Y entramos a la segunda parte, ¿de acuerdo? ¿Cómo van la... Bien, vamos a entrar a la parte orgánica. ¿Qué significa que sea la parte orgánica?
La parte orgánica es la que empieza a hablar sobre los órganos del Estado, cómo funciona el Estado, las funciones que tiene, las partes que lo integran, cómo se van a dividir los poderes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por eso es la parte orgánica. Habla sobre los órganos como tal. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro primer artículo aquí es el 30. El 30 te habla de la nacionalidad mexicana. Y ojo, para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, esto es lo que te va a determinar que una persona física o moral sea mexicano o sea extranjero. ¿Ok? Y entonces la nacionalidad mexicana como tal en el artículo 30 te dice que son mexicanos pues todos los que nacen en México. ¿De acuerdo? Ahí creo que no tenemos mayor tema. Y luego nos dice que la segunda parte, o sea, ¿quiénes son los de nacimiento? Pues los que nacen en el territorio nacional, que nacen en el extranjero, pero sus papás son mexicanos, por lo tanto ya son mexicanos, o por lo menos uno de los dos padres es mexicano, ¿ok? Y eso implica que son mexicanos por nacimiento. Los que nacen en el extranjero de padres mexicanos naturalizados, que ahorita vemos qué es eso, o de uno de los dos padres naturalizados, ¿ok? Y los que nacen a bordo de embarcaciones o aeronaves que tengan la calidad de mexicanas, ya sean de guerra o mercantiles, es decir, que pueden ser parte del ejército o pueden ir en un viaje comercial y nacer en cualquiera de estas dos, por lo tanto son mexicanas, se considera que son extensiones del territorio, ¿de acuerdo? Entonces ahí no tenemos problemas. ¿Y quiénes son los de naturalización? Bueno, pues los que obtengan una carta de naturalización por haber transcurrido el tiempo necesario de acuerdo a las leyes de migración y que paguen impuestos y vivan en México durante por lo menos 6 meses consecutivos y deseen, después de 5 años de pasar pagando impuestos, comprar bienes en México y formar parte del país, se les puede otorgar una naturalización, ¿ok? Bien, los extranjeros que se casen con un hombre o una mujer mexicana, pues también pueden adquirir la naturalización. Ojo, con el solo hecho de casarme, no tengo la naturalización. Tengo que ir a la Secretaría de Relaciones Exteriores y hacer la solicitud específica para que me den un documento en este sentido que diga que ya soy ciudadano mexicano por naturalización. ¿De acuerdo? Porque muchos, pues ya me casé con la gringa, no hay pedo, ya es mexicana, no, espérate, güey, o sea, así no funciona. O se van a Cuba y luego los embaucan y ahí traen al cubanito o la cubanita, porque como esos nomás se querían salir de su país y ya resulta que ya son mexicanos. Pues no, así no funciona, tienes que ir por tu carta de naturalización. ¿Ok? Profesora, ¿Mm? una pregunta. Esas fuerzas, o sea, si, un ejemplo, pues, si mi primo se casa con una extranjera, mi primo a fuerzas tiene que hacer su naturalización, hacerse